Periodismo objetivo, responsable y equitativo. A partir del 1 de octubre entrará en vigencia el acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica, que estima un crecimiento del 10% en la exportación de productos nacionales al país centroamericano. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en este momento en contacto con el economista Daniel Legarda, exministro de la Producción, para hablar sobre este acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica. ¿Cuáles serán los beneficios para nuestro país? Y esto ya se advierte sería desde el 1 de octubre. Economista Legarda, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Hola Fausto, muy buenas noches. Gracias por la invitación y un cordial saludo a toda la audiencia. Será importante destacar, por ejemplo, qué tipo de productos van a recibir un beneficio quizá mayor respecto a las exportaciones hacia Costa Rica, producto y en el marco de este acuerdo. Sí, Fausto, es sin duda una buena noticia, creo que una buena noticia de las que se necesitan hoy por hoy dentro de un mar de algunos desafíos que tiene el país. El acuerdo, como bien lo mencionaste, va a entrar en vigencia el 1 de octubre, esto luego de que ya se han cumplido todos los procedimientos. El día de hoy hubo un evento realizado por el Ministerio de Producción y por Procomer, la promotora de comercio de Costa Rica, el equivalente a Procurador de Costa Rica. Ambas autoridades, tuvimos la visita acá del ministro de Costa Rica, Manuel Tovar, se reunió con la ministra también en este evento con empresarios y hicieron el intercambio de las notas reversales. Son unas notas diplomáticas nada más que básicamente indican que ya han sido cumplidos todos los procedimientos internos. Entonces, con eso ya los dos países lo que les correspondía era ponerse de acuerdo de la fecha, que ha sido el próximo 1 de octubre. ¿Qué contiene este acuerdo, Fausto, y cómo cambia principalmente la situación del comercio hacia adelante entre los dos países? Primero hay que tener en cuenta un poquito las cifras, ¿no? El comercio entre los dos países supera los 120 millones de dólares entre exportaciones e importaciones, más o menos. Si bien Costa Rica no es uno de los socios más grandes comerciales del Ecuador, a nivel de Centroamérica es el segundo mayor socio después de Guatemala, y es un comercio relevante. Son exportaciones por algo así como 50 millones de dólares e importaciones por alrededor de 70, un poquito más de millones de dólares. El acuerdo comercial va a permitir que aproximadamente el 80%, un poco más de los productos, tanto de exportaciones como de importaciones, quede libre de arancel desde el 1 de octubre, desde los embarques que se realicen el 1 de octubre. Luego hay un porcentaje de productos alrededor del 10%, un poco más, que tendrá una liberalización hasta en un periodo de 10 años. Y quedan muy pocas exclusiones, alrededor de un 3-4% de productos que no tendrán beneficios arancelarios. Eso quiere decir que es un acuerdo bastante profundo, bastante amplio, abarca un 96-97% del universo del comercio bilateral en la actualidad, y que, como mencioné, va a permitir que la oferta, en el caso de las exportaciones de Ecuador, 80% de las exportaciones tengan cero arancel desde el inicio del TLC, otro porcentaje de alrededor del 12-13% en un periodo un poco mayor de tiempo. Pero esas son buenas noticias para poder mejorar la presencia de Ecuador en Centroamérica, en este mercado que, insisto, si bien es más pequeño que Estados Unidos, más pequeño que la Unión Europea, resulta relevante, Fausto, para el posicionamiento de productos del sector manufacturero, de la industria manufacturera en particular, ¿no? En particular las manufacturas, y creo que eso es importante destacar porque ahí siempre depende del tipo de mercado para saber qué tipo de productos llegan a estos países y sobre los cuales podría haber interés en nuestro país para estos procesos de exportación. Aparte de las manufacturas, ¿qué otro tipo de productos se espera puedan salir en gran cantidad o incrementarse las exportaciones? Bueno, de dentro de las, digamos que hay que separar son manufacturas de alimentos del resto, porque hay un componente importante también, pero dentro de las que son no alimenticias, ahí hay productos de papel, productos eléctricos como transformadores, por ejemplo. Uno no ve normalmente que haya un mercado de exportación para productos elaborados eléctricos. En este caso, Ecuador exporta transformadores eléctricos, alambre de acero, convertidores de alta corriente, ropa de cama, por ejemplo, entre los productos textiles, alambre de hierro, por mencionar algunos productos, ¿no? Estos van a tener, como mencionaba, una mejora significativa de su
acceso a mercado. Algunos ya tenían un arancel bajo de tal vez 2%, 3%. Costa Rica es un país que tiene aranceles más bajos que los que tiene Ecuador, pero de todas maneras es una mejora significativa. Y en lo que tiene que ver con productos alimenticios como tal, o del ámbito agrícola, agroindustrial, acá es un importante mercado actualmente ya para productos de la pesca, el atún y la sardina, por ejemplo, tienen un mercado, son alrededor de 5 millones, un poco más, de exportaciones, son 7.5 si tomamos en cuenta las sardinas también, y también es un mercado en crecimiento para el sector de camarón, mucho más pequeño que otros mercados, evidentemente, pero en donde se ha conseguido también que se reduzca, por ejemplo, de 10% el arancel a un contingente de 0% de manera inmediata. Así es que eso va a permitir mejorar también. De ahí hay otros alimentos procesados, como por ejemplo fideos, jugos de determinadas frutas, algunas pastas alimenticias o fideos y galletas que ya se exportan, por ejemplo, a ese mercado. Y es interesante ver que también hay inversión extranjera en ambos lados. Hay inversión ecuatoriana que se realiza en algunos sectores en Costa Rica, sobre todo en inmobiliario y retail. Y hay inversión de Costa Rica acá en el sector de manufactura. Y menciono la inversión porque este acuerdo es un acuerdo bastante amplio en términos de las disciplinas que se negociaron en su momento. Dentro de la administración anterior se tuvo en cuenta una negociación de un acuerdo bastante amplio que abarca no solo bienes, sino servicios, abarca también el fomento a las inversiones, el trato igualitario a las inversiones, y algunos otros capítulos de nueva generación, como se les denomina, incluyendo, por ejemplo, el tratamiento para las MIPYMES y acciones para también fomentar la igualdad de género en las empresas. Se habla también, por ejemplo, de productos con potencial de exportación y entre ellos se refiere, por ejemplo, al sector agrícola, agroindustrial, automotriz, construcción, entre otros, cosméticos, cuidado personal, por ejemplo, pero concretamente en el caso de los productos agrícolas o del sector agroindustrial, ¿esto servirá de alguna forma para un incentivo local de este sector de la producción, tomando en cuenta que es un sector que ha estado últimamente como deprimido, incluso ha faltado incentivos para que se pueda potenciar el sector agrícola? ¿Servirá esto? Sin duda, Fausto, van a aportar en el sentido adecuado, en pasos hacia adelante, ¿no? Recordemos que este acuerdo, que entra en vigencia en pocos días, se suma que acaba de entrar en vigencia también hace pocos meses con China, se sumará al que va a entrar en vigencia con Corea del Sur, también el que se sigue negociando con Canadá. Creo que esto es necesario porque vale ponerlo en un contexto más amplio. Estamos en un escenario en donde nuestra economía local está relativamente estancada, tenemos dificultades, ¿no es cierto? Y las empresas lo están sintiendo. Y en ese sentido, ya desde el punto de vista empresarial, si es que una empresa se plantea crecer, una empresa se plantea poder continuar mejorando sus ingresos y su sostenibilidad en general, necesariamente tiene que ver a los mercados externos. Y el país tiene productos que tienen diferentes mercados objetivos, ¿no? Algunos van destinados hacia China, como mencioné, u otros países de Asia también. Pero hay otra oferta exportable que en cambio tiene en Costa Rica a un mercado natural, a un mercado que es bastante más cercano. Por ejemplo, para productos como, hablo de potenciales, ¿no? Neumáticos, maquinaria agrícola, cuadernos, productos de cartón, cerámicas, calzado, confecciones textiles en las manufacturas. Y en los alimentos, pesca congelada y fresca de diversas variedades, con las conservas como tal de pescado, derivados del cacao, elaborados de madera, algunas preparaciones alimenticias y sus productos como ingredientes dentro de las cadenas alimenticias también. Medicamentos es otro sector que también tiene la opción de ampliar su presencia allá, por mencionar algunos, ¿no? Y justamente ahora que hubo este evento el día de hoy con una delegación importante de empresarios de Costa Rica, pues se abre, creo yo, esa oportunidad para empezar a profundizar esas opciones que existen para poder ampliar la exportación, para poder ampliar el comercio. Coincidentemente ahora en mis tareas o en mis labores como consultor particular, pues asesoro un par de firmas justamente para buscar estos mercados. Puede que no sea China el mercado para determinadas empresas, pero sí que lo es Costa Rica como un mercado algo más cercano. Es un buen
momento para poder acercarse, para poder buscar esas oportunidades, porque la entrada en vigencia de estos acuerdos comerciales es un buen momento que genera esta atención, genera estas oportunidades para empezar a visualizar en dónde puedo ampliar mi presencia. En este caso nos interesa también la presencia de productos ecuatorianos en Costa Rica, ¿no? Y un poco para terminar, creo que es importante también destacar el hecho de cómo han avanzado este tipo de negociaciones en cuanto a los tratados con otros países, tomando en cuenta que, no sé si es mi impresión quizá, pero como que en este sector concretamente se ha alejado un poco esta política que está contaminando varios sectores, desde el petrolero, energético, salud inclusive, y esto ha permitido incluso que los tratados, los acuerdos, las negociaciones trasciendan los gobiernos. Es muy cierto, Fausto. Yo lo pongo en 3 palabras: es política de Estado. No ha sido fácil, no fue fácil. Quienes estuvimos en esta y estamos de alguna forma ya desde otra trinchera, pero seguimos en el tema comercial, sabemos que ha habido que luchar mucho para que el país pueda trascender en términos de la política comercial, para que no dependa de un gobierno, de un presidente ni de un ministro, sino que sea el sector productivo del Ecuador el principal beneficiario. Eso es lo que creo que finalmente se ha entendido. No es la ideología, no es lo que crea un asambleísta, no es lo que crea incluso un presidente como tal. Es beneficiar a los sectores productivos del país. No a todos les gusta China, o no todos van a tener el mercado de China como mercado, al igual que en Costa Rica, no todos tienen a Costa Rica como mercado. Pero lo cierto es que en todos los países en donde se han entablado negociaciones, se han cerrado negociaciones, además de estas 2 que mencioné, está Corea del Sur, por ejemplo, hay el interés de sectores productivos de Ecuador de poder posicionarse. Y ese es el principal interés a tener en cuenta cuando se está haciendo la política pública. Entonces creo que efectivamente esto ha trascendido, es algo que ha venido trabajándose, incluso creo yo, desde gobiernos anteriores, no necesariamente de todos. En el gobierno del expresidente Correa, por ejemplo, hubo mucha gente que trabajó en contra de esto, pero también hubo funcionarios como exministros allí que sin duda alguna trabajaron en esto y que yo lo he reconocido. Y en la administración anterior, ante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, creo que lo que sí se marcó es un cambio estructural, un hito histórico, porque el acuerdo más importante que se tenía era la Unión Europea, por lo que representa, sigue siendo muy relevante, pero a partir de la entrada en vigencia China, ahora que se suma Costa Rica y lo que se sumará un poco más adelante con Corea, por ejemplo, marca un cambio estructural muy importante, porque ya más de la mitad del comercio exterior del Ecuador, Fausto, va a estar cubierto por los acuerdos comerciales, es decir, va a tener esa visión de largo plazo, ¿no? La seguridad jurídica que requiere lo que está detrás, el aumento del comercio, las inversiones y del empleo. Eso finalmente es lo que fundamenta este criterio de política de Estado que bien le hace al país, que no se ve mucho hoy en día, pero que enhorabuena esto ha trascendido y creo que ha habido ahí un esfuerzo de varias administraciones. Yo también fui parte de eso en la anterior y es muy buena noticia sin duda alguna para el país. Importante que haya trascendido los gobiernos, que haya superado este tipo de contaminación que lamentablemente la hemos visto, incluso a pesar de haber habido la muerte cruzada en su momento, transición de gobierno, todos estos problemas con la Asamblea Nacional. Además, este tipo de acuerdos han llegado. Esperemos que siempre sea por beneficio de los sectores hoy por hoy también deprimidos en nuestro país. Economista Legarda, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto, y un cordial saludo. Gracias nuevamente. Ha sido el economista Daniel Legarda, exministro de la Producción, hablando sobre el acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica. Algunos de los beneficios que han sido señalados principalmente para los sectores que ven ya en Costa Rica como un lugar para exportar nuestros productos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando